Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, una nueva semana en Argentina, arrancando con toda la energía en este año, bueno, donde algunos retrocesos se vienen dando en varios temas. Tuvimos un fin de semana muy intenso con el plenario nacional de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y preparándonos para mañana en Argentina para esto que será una marcha federal en defensa de la educación pública y para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. Pero hoy nuestro programa, que va a toda América Latina y el Caribe, está dedicado a contarles un poco cómo avanza o no la Agenda 2030, qué es esta Agenda 2030 de Naciones Unidas y qué hicimos y hacemos en el Foro de Países de América Latina y el Caribe. Para eso hemos invitado a varios amigos, amigas, compañeros, compañeras del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, con quienes trabajamos en la órbita de CEPAL. CEPAL es la sección de Naciones Unidas que trabaja para América Latina y el Caribe. Por eso le quiero dar la bienvenida a Mireya Perl. Ella nos acompaña en este momento desde Panamá. Ella pertenece a una organización que es Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá y es la punto focal del grupo de afrodescendientes en el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de CEPAL. También le quiero dar la bienvenida y agradecerle que nos acompañe a Isabel Lobrensevich. Ella es la punto focal en el Mecanismo de Sociedad Civil de CEPAL de adultos y adultas mayores, y coordina aquí en Argentina un grupo que se llama Plataforma Mayor. También nos acompaña Cristian Matamala, él nos está acompañando desde Chile, él pertenece a la organización Basura Cero en Chile e integra el grupo de justicia ambiental de nuestro mecanismo. Y también está con nosotros Matías Alejandro Romero, desde Argentina. Él está en Memoria VIH y trabaja fundamentalmente en el grupo de redes del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil y sobre todo en el equipo de comunicación. Así que bueno, muy bienvenidos a los cuatro. Me gustaría, Isabel, si podés sintetizar un poquito para que le contemos a nuestra audiencia, que mucha gente no lo sabe, qué es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. ¿En qué consiste la Agenda 2030? La Agenda 2030, hola, antes que nada, muchas gracias, Luber, muchas gracias por invitarme. La Agenda 2030 se gestó hace ya unos cuantos años y en un comienzo se tuvo que reprogramar el fin de la agenda porque no se llegaba a tiempo a cumplir y viene de la mano con los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que son varios, y que apuntan a cuestiones que todos y todas queremos que se cumplan. Agua limpia, ambiente limpio, hambre cero, vivienda para todos, como para sintetizar y que los oyentes se den cuenta de qué estamos hablando. Cosas que, por supuesto, son vitales y necesarias, son derechos humanos básicos y que los necesitamos todos. Siempre parecía un poco lejano desde que comenzó la Agenda 2030, ahora ya falta muy poco, faltan 4 años para el 2030 y la propia CEPAL dijo que parece que la Agenda 2030 no se va a cumplir. Entonces, como nosotros acá en América Latina estamos muy acostumbrados a, a manejarnos en situaciones de crisis y en situaciones oscilantes, yo creo que vamos a reconvertirlo y vamos a aprovechar todo lo que nos dio, todo este trabajo de todo este tiempo. Y si no se pueden cumplir todos los objetivos, por lo menos los que son prioritarios, vamos a tratar de cumplirlos. Y lo que yo veo en este momento, que hay una crisis tan profunda del multilateralismo en la región, que tenemos que tratar esta división en grupos que es necesaria, porque son todos los grupos vulnerabilizados y
y que tienen que estar representados, no dejar de estar representados, pero tratar de no fragmentarnos. Que la Agenda 2030 se cumpla nos sirve a todos, es en beneficio de todos. No hay ODS que son para las personas mayores, ODS que son para los niños, otros que son para el colectivo LGTB, otros que son para el medio ambiente. Si los ODS se cumplen, todos los habitantes del planeta van a estar mejor, todos vamos a estar mejor. Entonces, tenemos que tratar de empezar, como yo dije cuando estábamos en el noveno foro, seamos uno, tratemos de estar todos juntos y tirar todos para el mismo lado, porque ya tenemos bastante contrapeso dentro de lo demás. Y el mecanismo, Luber, es muy poco conocido. Y somos muchas las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando con nuestro esfuerzo personal, y muchos de nosotros representamos organizaciones que las autosostenemos, y entonces trabajamos puramente por nuestras convicciones y porque tenemos ganas de que esto se represente. Sufrimos los vaivenes de nuestra América Latina, que oscilan entre gobiernos pro derechos y gobiernos en contra de los derechos. Entonces pareciera que últimamente estamos subiendo 2 escalones y bajando 2, es decir, estamos siempre en el mismo lugar. No sé, mis compañeros que saben mucho más que yo y hace mucho más años que están, ¿qué dicen? Me gustaría, Mireya Perl, ella fue una de las encargadas de leer la declaración final que desde la sociedad civil le compartimos a los gobiernos. ¿Por qué no explicás un poquito, Mireya? Nosotros vamos por el noveno foro, nos reunimos en CEPAL, en Chile. ¿Cómo funciona el mecanismo? ¿Qué hacen los estados y qué hacemos desde la sociedad civil? ¿Cómo es un poco explicándole a la gente cómo funciona este mecanismo para que más gente que esté empapada de estos temas pueda sumarse y contribuir? Sí, bueno, el mecanismo de la sociedad civil fue creado precisamente para incorporar la participación de la sociedad, de los territorios, porque no es simplemente, yo no lo veo como simplemente la sociedad civil organizada, sino la participación de los territorios. Pero en este caso, la sociedad civil organizada significa un elemento importante que debe y que es digamos, de conciencia crítica, yo lo diría así, para el seguimiento de los ODS. En este caso, era muy necesario la creación de este mecanismo que le conocemos como mezcal o mesa de vinculación, ¿no? Cada uno le llama. Pero el mecanismo es representativo de la sociedad civil y organizada, diversa desde el punto de vista de la labor que realiza y también de las ideas que se plantean. Y eso es lo que hace rico este mecanismo. No es un mecanismo con un pensamiento único, sino diverso porque las experiencias también son diversas y eso lo enriquece. El mecanismo también hace su análisis crítico. Por ejemplo, en cada foro de países de América Latina y el Caribe, porque eso es lo que es un mecanismo también de los estados, el foro de CEPAL de los países de América Latina y el Caribe, analice, fue creado para dar seguimiento a los ODS. Eso fue una idea importante desde que se creó los ODS. Yo tengo que decirles que incluso como economista vi un poco, bueno, resulta que cuando no se cumple una meta, entonces después se le pone otro nombre para ver si se le cumple. Y yo pienso que lo que debe hacer el mecanismo y tiene que hacer el mecanismo de la sociedad civil no se cumplió. Entonces los estados no cumplieron con su función, que era ejecutar políticas públicas y presupuestos para la mejor vida de la sociedad, para no hablar de tantas cosas, de la mejor vida de la sociedad, de una vida digna. Entonces, ese es digamos, la óptica, la finalidad del objetivo de desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás. Que yo tengo un concepto de eso, de que nadie se quede atrás. Nosotras no estamos atrás en la lucha, lo que está atrás es el gobierno en la ejecución de los mecanismos de desarrollo sostenible. Entonces,
bueno, ese es el sentido de lo que es la participación de la sociedad civil. Se discute, se analiza, pero tengo que decir también que muchas veces los estados no consultan. La sociedad civil exige que una de las preocupaciones que han sido vertidas en varias declaraciones, incluyendo esta, de la necesidad de la participación efectiva de la sociedad civil en el análisis, en los informes voluntarios, etcétera, ¿no? Para que se pueda sustentar. Porque, por ejemplo, yo diría que en Panamá el gobierno, el año pasado, en noviembre creo que fue, dio un informe que todo estaba, pero bueno, por las nubes en Panamá. Pero resulta que aquí una de las cosas que está impulsando el gobierno es la eliminación del Ministerio de la Mujer, pero lo pone como un logro. Fíjese usted la contradicción, lo pone como un logro. Bueno, se está amenazando todas esas conquistas que han sido logradas por el movimiento y por las organizaciones de mujeres y movimiento feminista y por la comunidad en general organizada. Entonces hay un riesgo tremendo, pero de eso se trata la participación de la sociedad civil a grandes rasgos, darle seguimiento desde los países y en ese foro el estado de la ejecución. Yo coincido con la que me antecedió de que la culminación, digamos, exitosa de los ODS está en serio peligro. Primero por el ambiente que estamos viviendo, un ambiente de crisis, digamos, tremenda que amenaza la propia vida en el planeta. Imagínense. Entonces todo eso se va desbrozando en crisis, en una crisis sistémica que afecta a la misma vida en salud, afecta al planeta, el ambiente, el empleo, los derechos democráticos están seriamente afectados y en ello estamos las mujeres también. Sus conquistas están siendo afectadas y menos hablar del logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que implica también el hecho del reconocimiento del esfuerzo que hace la mujer que está en casa aportando al Producto Interno Bruto. Entonces, todas esas cosas son importantes señalarlas. O sea, no se expresa la voluntad. Aunque firmen, Panamá firma todos los convenios y me imagino que sus países también. Se firman los convenios, pero no hay, digamos, ningún tipo, digamos, de amonestación, diría yo, porque no sé cómo se llamaría eso entre estados. No se van a amonestar nunca, ¿no? Pero algún tipo de llamado de atención para el seguimiento, como hace la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, todos estos mecanismos de Naciones Unidas, que están siendo también debilitados. Nosotras tenemos en la sociedad civil que caminar hacia la fortaleza, la congruencia dentro de la diversidad. Lo que no podemos permitir es que se debilite la fuerza de la sociedad civil, ni en los países ni en los mecanismos, porque ninguna oportunidad que tenemos se nos ha regalado. No ha sido nada lo que hemos logrado, sobre todo las mujeres y la población en general, tengo que decirlo, se ha logrado por regalo, por un regalo de Santo Claus. Se ha dado por muchas vidas perdidas, por mucho esfuerzo y hasta por la salud, me incluyo, ¿no? Y no me atendió la salud porque estoy en la lucha todos los días, ¿no? De que me levanto. Entonces son situaciones que lo que quería, y me disculpan por la forma, pero es en realidad el fondo de lo que significa mezclar la participación de la sociedad civil. Es como se dice el ojo crítico del cumplimiento de los ODS a nivel de los territorios. Si usted me pregunta, no conozco algún informe de la sociedad civil que todo anda caminando sobre ruedas. Es más, hay mucho retroceso aquí. Nosotras hablamos en el foro y se habló del agua, por ejemplo. La crisis del agua es seria. En Panamá el agua es del Estado, del pueblo, pues, pero está administrada por el Estado, la distribución del agua. Ya hay serios indicios de que quiere privatizarse. Imagínense, un derecho humano fundamental que es el agua. Yo siempre digo, se podrá vivir sin luz con esta calor horrible que hace, pero sin agua no se puede vivir. Y eso es un derecho humano que ni siquiera debe ser cobrado, pero se cobra, ¿no? Lo cobra el Estado. Y los que más deben en Panamá son los empresarios, no el pueblo, que él lo paga.
¿no? Entonces son situaciones que nosotros luchamos igual que lo que es la lucha por la protección del medio ambiente, la lucha por mejores condiciones de vida en materia de salud, la atención del parto, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, que se le ha demonizado. Quisiera preguntarle también a Quedo allí por el Cristian momento. Matamala, ¿cuáles fueron los principales temas que se abordaron en este foro de países y fundamentalmente los que tienen que ver con justicia ambiental y climática y cuáles son los avances que desde ese grupo se vieron en materia de agua o retrocesos o los principales planteos que se hicieron en materia de agua y energías accesibles? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por este espacio. Este tipo de conversaciones ayudan a aclarar algunos mitos y también algunas preocupaciones con respecto a las temáticas que desarrollamos. Hay que tener en cuenta que en este noveno foro se trataron fundamentalmente 5 ODS, no se trataron los 17 ODS. También para aclarar, porque el tiempo no da, estamos hablando de un evento que a pesar que duró 4 días, desde los preparativos hasta el final, trabajamos 5 ODS fundamentalmente, que es el ODS, el agua, para tenerlo más claro para la gente, más que el número, agua, energía, industria, el desarrollo económico Alianzas. industrial, el tema de alianzas, que es el 17, y también ciudades, ciudades sostenibles. Ahora, si uno analiza, aquí hay un elemento que lo planteaba un poco Isabel, y yo lo quiero rescatar también con números para que la gente también le quede muy claro el escenario en el cual estamos. El año pasado, las proyecciones hablaban de que al 2030 íbamos a llegar a un 23%. Este año se partió, se abrió, se inauguró el evento por el secretario general de la CEPAL, hablando de que este número ya no era tan auspicioso, que ya era negativo, sino que la proyección de 23% del año pasado en el octavo foro había bajado en este noveno foro, 2026, a un 19% de proyección de éxito para el 2030, para que queden claros los números, porque a veces los números quedan mucho más claros de que si estamos cerca o no de llegar al escenario ideal, que es el 100%. Es el escenario ideal. Todo se realizó, se convocó, se preparó para que el 2030 llegáramos al 100%. Es el objetivo. Y en estos momentos las proyecciones nos hablan que del 23% el año pasado, la proyección, ahora bajamos al 19%. Entonces, ¿qué queremos decir esto? Que está muy complejo el tema. Y cada vez que se complejiza, mientras más nos acercamos a la fecha, se complejiza mucho más, porque se van cargando escenarios que antes no habían y que por el poco avance se van ellos cargando mucho más para que esta situación sea más compleja. Pero sí, yo quisiera establecer por lo menos 2 de ellos, de los 5 que yo hablé, son los que nosotros llamamos condiciones habilitantes para el resto. ¿Qué quiere decir esto? Las ciudades puede que sí, que no, depende de la perspectiva, sean sostenibles o no. Puede que las alianzas que estemos haciendo sean buenas o no. Puede incluso que desde la perspectiva industrial alguna economía funcione mejor o no. Pero si hablamos del agua y hablamos de la energía, que desde mi perspectiva son condiciones habilitantes para todo el resto de las ODS y para todo el resto de los objetivos, si ellas están mal, el escenario se complejiza mucho más. Porque si hay estrés hídrico, si hay poco acceso al agua dulce, porque agua salada, mucho, pero no tenemos problemas de agua en el planeta. Sí, efectivamente, hay mucha agua dulce, hay mucha agua contaminada, hay mucha agua, pero esa agua disponible para que nosotros, los seres vivos, incluyendo el hombre, podamos usarla y también en generando alimentos como los sistemas agroalimentarios, no tenemos lamentablemente la gran disponibilidad de ese recurso y mucha de la agua que llega a nuestros hogares y que llega a los territorios donde nosotros estamos trabajando depende de la energía para llevarla a esos lugares. No es que el agua aparezca en un tonel, en un evento climático y llegue el agua y todo solucionado. No, el agua tiene que llegar de alguna forma y generalmente esa forma es a través de la energía. Y por eso nosotros hablamos fuertemente que son 2 elementos, 2 ODS que son condiciones habilitantes para el resto.
Y el tema es complejo. La energía que se dice, que se busca, esta famosa transición justa, que es un nombre, pero el cómo la articulamos, cómo la gestionamos, varía entre país y país y entre cultura y cultura. Para algunos, transición justa desde la perspectiva privada es tener la posibilidad de adquirir bienes y servicios para poder generar energía y distribuirla cobrando un costo por ese servicio. Para otro es que llegue la energía, solo que llegue, porque ni siquiera la tienen. Y para otros es que llegue a un valor justo, porque aunque parezca muy extraño, muchas veces las comunidades que son las más impactadas, donde se están instalando los proyectos que se genera energía eléctrica, son los que lamentablemente se le cobra más caro el valor de la energía. Entonces es un elemento, y por eso que cuando hablamos de energía no hablamos solamente de generación, sino también hablamos que ese proceso, esa transición, sea lo más justa posible para todas y todos. Y el agua, lo mismo. No puede ser lógico que la gente, por mala gestión de la disponibilidad del agua, no tenga la posibilidad de tener agua y mucha gente tenga que emigrar de sus lugares, de sus comunidades, de sus territorios, porque no tiene agua para sobrevivir, ni ella, ni sus animales, ni los cultivos que ellas tienen. Por lo tanto, la situación es crítica fundamentalmente en estos 2 de los 5 DS que tratamos en este noveno foro. Hay un elemento que también es muy importante tener en cuenta, y creo que Mireia lo decía muy claramente, que la necesidad de que los gobiernos entiendan que los ODS, la Agenda 2030 y los objetivos que todos estamos buscando es una necesidad imperiosa hoy, porque hoy estamos en una crisis que dependemos que estos avances sean, primero, ejecutados de la forma correcta y, segundo, que este proceso, independientemente de los gobiernos, porque los gobiernos varían, el Estado, los estados son los que están instalados y los que deben velar para que las políticas, independientemente del gobierno que esté de turno, busquen las mejores alternativas para que todos los procesos de modificaciones sean lo más justos, lo más equitativos y lo más expandidos posible en los territorios, las comunidades, las cuales reciben tanto los impactos como los beneficios de estas gestiones. Y eso también es muy relevante y también se tocó, creemos, y en muchos lugares, y de hecho una de mis intervenciones hablaba un poco de no necesariamente las soluciones son hacer lo mismo que hemos hecho hasta el día de hoy, porque los hechos concretos nos demuestran que la forma como hemos gestionado nuestros países, nuestro gobierno y nuestras políticas no han dado el ancho, no han dado la calidad que se espera para los resultados que se buscan. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar un poco más divergente, un poco más creativo, un poco más innovador, para que las medidas que se vayan a tomar no sean más de lo mismo. No podemos pensar que tenemos que restaurar los impactos que hemos provocado y al mismo tiempo buscar comodidades que no necesariamente necesita toda la población. Y eso también es muy relevante. No es lógico que por un lado tratemos de restaurar y al mismo tiempo estemos provocando más estrés y más impactos tratando de que nuestras vidas sean más cómodas. Y no de todos, sino solo de algunos. Quisiera preguntarle a Matías Alejandro Romero, ¿cuál es la visión, la perspectiva, qué pasó en este foro de países que tuvo lugar en Chile, más allá de los temas de fondo? ¿Qué pasó con la sociedad civil? ¿Cuánta gente participó? En este contexto de división en el multilateralismo entre los países, ¿cuál es el análisis que vos hacés del rol que cumplieron los estados y la sociedad civil en este foro? Hola María José, ¿qué tal compañeros, compañeras? Isabel, Mireya, Cristian, un gusto verlos a todos, gracias por la invitación. Primero comentarles a las personas, a los escuchantes, que bueno, que este es el segundo foro en el que participo. Yo vengo de otra conferencia que también tiene un propio mecanismo de sociedad civil, que es la Conferencia de Población y Desarrollo, así que por ahí puedo hablar un poquitito más del conocimiento desde esa estructura y compararla con esta y también con la estructura de la reunión de alto nivel de SIDA, y con el ONU-SIDA, con el programa conjunto de ONU-SIDA que está en el cierre.
Nosotros estamos atravesando en la región, como dijo Isabel, una crisis de multilateralismo que se basa también en ataques constantes a los activismos, sean de género, de justicia ambiental, de salud sexual y reproductiva, una agenda directa, un ataque directo a la Agenda 2030, ¿no? Considerándola como obsoleta. Y del otro lado tenemos estados y personas y empresas que piensan que solamente tenemos el mundo para destruirlo, y bueno, en ese contrapeso estamos nosotros, la sociedad civil, tratando de que el daño sea menor y de poder abrir los ojos de las comunidades, ¿no? Yo creo que el rol de los estados fue el de muchos mentir, primero, que a veces sabemos que es moneda corriente de muchos estados sentarse y hacer un copy-paste de lo que son los informes nacionales. Y si te pones a ver en comparación uno del otro, parece como un proyecto de presupuesto de algún estado, ¿no? Un copia-pega sin resolver. Y después desde otros lugares sí hay una situación de liderazgo. Yo creo que el liderazgo en la región está planteado por Colombia, está planteado por Uruguay. eh, Tuvimos una fuerte impronta del gobierno de Chile saliente, de, de la izquierda chilena, y hoy en día tenemos que acomodarnos al nuevo criterio que es el gobierno de Kast. En el medio también no se sabe quién va a ser el nuevo secretario general de las Naciones Unidas. En el medio también está el recorte de la iniciativa ONU 80. En el medio está el cierre de ONU-SIDA con OSUR. En el medio está la fusión del UNFPA, del Fondo de Población y Desarrollo, con ONU Mujeres. Y en el medio hay toda una arquitectura, ¿no? De activismos que han logrado todo esto desde Beijing, las compañeras históricas, hasta el Cairo, las otras compañeras históricas, que también trabajaron para que toda esta ingeniería, ¿no? En cuestiones de género, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos existan. Eh, Creo que se notó mucho el liderazgo de los gobiernos de izquierda, se notó mucha neutralidad de los gobiernos que quieren alinearse con los grandes imperios como Estados Unidos. Pero a pesar de eso, bueno, yo creo que tenemos todo a favor al darnos cuenta que en la Secretaría General todavía no pueden reunir los votos para lograr cambios certeros dentro del organigrama y de la Fuerza de las Naciones Unidas, pero sí estamos atravesando un momento de neutralidad de muchas personas que no se atreven a defender lo conquistado, pienso. Bueno, estamos hablando del Foro de Países de América Latina y el Caribe y de la Agenda 2030, y nos están contando nuestros compañeros que participaron activamente en el foro que tuvo lugar en Chile, cuáles han sido algunos de los detalles de debates de las comisiones. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Café con Luber para ver conclusiones, eventos paralelos y cómo sumarse a este mecanismo de participación de sociedad civil y para qué. Así que ya volvemos, ¿eh? Andando sin ojos voy es todo amor y compasión. Bueno, y seguimos con más Café con Luber, y hoy hablando de la Agenda 2030, esta agenda tan resistida por Trump, por Milei, y hablando con amigos que integran el mecanismo de participación de sociedad civil de América Latina y el Caribe, en CEPAL. Bueno, me gustaría, Matías, que nos cuentes cuántos son los grupos que integran el mecanismo de sociedad civil de CEPAL, cómo tiene que hacer la gente para unirse y, por supuesto, cómo hacemos para participar en ese espacio, ¿no? A mí es lo que me gusta mucho del foro, y es la apertura que le estamos dando, sobre todo haciendo como un derecho comparado, ¿no? Una comparación con las demás agendas. Por ejemplo, Población y Desarrollo tiene también su foro de sociedad civil, tiene su Instagram, tiene su propio mecanismo, y a pesar de todo eso y que tiene muchas más reuniones, todavía no está tan avanzado con, por ejemplo, los términos de referencia. No están tan avanzados ni siquiera con las redes. Nosotros arrancamos con las redes, que aprovecho para pasarlas, es @mesc.alc, que sería mesc de mecanismo.alc, por América Latina y el Caribe. Hemos pasado de tener 200 seguidores en Instagram a tener 650. Hemos pasado de poder notificar pocas cuestiones
sobre los grupos son 21 grupos, son de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, creo que 21, María José, ¿no? Sí. O son menos, creo. Bueno, de personas con discapacidad, personas afrodescendientes, de adultos mayores, trabajadores, mujeres rurales, diversidades. Tenemos muchos grupos temáticos que si se quieren sumar pueden enviar un mail a infomecanismo@gmail.com. Ahí pueden enviar un mail para pedir información, para pedir el formulario, para poder ser parte. Si bien tenemos alguna demora para poder aceptar las nuevas membresías, ya que eso es un trabajo no pago, somos todas personas que voluntariamente le ponemos amor para poder hacer crecer este mecanismo, pero considero que estamos cumpliendo con el objetivo, que es de promocionarlo. Hemos logrado promocionar el mecanismo para que crezca en medios digitales. Hemos comentado cómo ingresar y lo seguimos sosteniendo. Queremos que el mecanismo crezca en comparación con otros mecanismos de sociedad civil. Considero que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, así que estoy muy orgulloso de esa labor. Y bueno, también decirle por ahí a los compañeros o compañeras de otras organizaciones de otros países que están esperando que la membresía sea aceptada, que esperen un poquitito, que ya va a llegar el mail confirmatorio de que ya son parte. Y bueno, después las reuniones son mensuales, depende del grupo, hay algunos grupos que están más activos que otros, pero bueno, recordando que es una labor voluntaria y que bueno, somos personas con distintos usos horarios, desde Argentina hasta Panamá, con distintos horarios y nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas que también muchas veces es trabajar sobre nuestras temáticas primordiales también en el territorio. Uno de los más multitudinarios eventos paralelos que hubo fue el que estuvo dedicado a hablar de lo de S11, de ciudades cuidadoras y ciudades sostenibles para todos y todas. Y bueno, contó, entre otros, con la participación del equipo del grupo de adultos mayores, de niños, niñas, de personas con discapacidad, de mujeres, de justicia ambiental. ¿Por qué no nos sintetizás un poquito, Isabel, qué se planteó en ese grupo y cómo estamos pensando en crear una red de organizaciones que trabajen sobre ciudades cuidadoras y sostenibles? Fue muy importante. A veces las cosas le tocan a uno no por casualidad, sino por causalidad. Hace mucho tiempo que yo vengo pensando que el ODS 11 es muy importante y que es una instancia superadora, en el caso de las personas mayores, es una instancia superadora del programa de la Organización Mundial de la Salud de ciudades amigables con las personas mayores, que en muchísimos lugares, lo siento si la gente de la Organización Mundial de la Salud me reta, se enoja o no sé qué, pero bueno, digo lo que veo en la práctica. Lo que ha sucedido es que en muchos lugares no se cumplió el programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Tenía una pata muy importante en las alcaldías o en los municipios, y como dije antes, como en nuestro país están tan oscilantes los gobiernos, un alcalde o un intendente que con más sensibilidad hacia los derechos de las personas mayores lo avanzaba, y cuando ese alcalde cambiaba, el proyecto se para. Entonces, las ciudades no terminan siendo amigables para nadie. Y además, el tema de las personas mayores, que lo tenemos que reconocer. Yo no piense, la audiencia, que yo estoy tirando solamente agua para mi molino y que me hice de personas mayores ahora que soy vieja. Hace 40 años que vengo hablando de las personas mayores, me volví vieja hablando de los viejos y ahora sí tiro agua para mi molino, digamos. Pero las ciudades amigables para todas las personas son fundamentales, porque que haya un buen mobiliario en las ciudades y en las plazas favorece tanto a un viejo como a una chica embarazada de 9 meses que si se sienta en una silla muy, muy bajita y no tiene apoyabrazos no se puede parar, a una persona que se fracturó una pierna y que está transitoriamente con muletas, a una mamá que va con el carrito del bebé, le favorece las rampas, igual que a una persona que está en silla de ruedas. Las ciudades amigables le favorecen a todo el mundo. Y tanto nos embalamos con el éxito que tuvimos y con todos los invitados tan importantes que pudimos conseguir,
que desde personas mayores pensamos que era bueno y le transmitimos la inquietud a María José y a Rosy, que podíamos crear una red de ciudades amigables con todas las personas y siguiendo esa idea de que si seguimos fraccionados nos debilitamos, por un lado, y porque en cualquier gobierno escuchan hablar de las personas mayores y dicen, uy, siempre los viejos dando gasto, siempre los viejos siendo una carga, siempre dando un problema. Entonces, mostrémosle que la ciudad no es solo amigable para los viejos, es amigable para todo el mundo, tiene que ser amigable para todo el mundo. Los instrumentos internacionales lo reconocen porque la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad cambió el paradigma e hizo que ya no se le dice, así como no se insulta más diciendo mogólico, no se le dice más a nadie sos discapacitado. ¿Por qué? Porque ese instrumento internacional dice que la que pone barreras es el ambiente hacia la persona, no es que la persona tenga un problema, el ambiente no está adaptado a sus capacidades, entonces se ve aislado, si no tiene una rampa y todos son escaleras, con la silla de ruedas no puede, entonces se ve aislado, y eso favorece a todas las personas, tanto a las que nacen o adquieren una discapacidad durante el transcurso de su vida, o las personas que tienen una discapacidad en la vejez por diversas patologías. Entonces pensamos que lo mejor sería armar una red y que esa red tiene que tener una fuerte pata en la sociedad civil para evitar lo que pasó con las ciudades amigables, lo que está pasando con las ciudades amigables con las personas mayores, cuando dejemos de contar con un gobierno favorable a los derechos humanos de todas las personas, que la sociedad civil pueda ese mecanismo seguir empujándolo. Y bueno, y en eso estamos. Yo ya tuve mi reunión como punto focal del grupo de personas mayores, y todos estuvieron de acuerdo y contestes en que lo hagamos y lo vamos a proponer en la mesa. Y otra cosa que quiero decir, no porque esté en el programa de la Luber, de ninguna manera, los que me conocen hablando todo el tiempo desde plataformas saben que digo lo que pienso de casi todas las cosas. El cambio y la apertura que tuvimos, que estamos teniendo ahora la sociedad civil, fue maravilloso, en el que todos podemos hablar y todos podemos decir lo que nos parece y lo que pensamos. Y lo único que le falta a la sociedad civil y a la sociedad en general es que dejemos de ser entretenidos por estos gobiernos que crean esta lógica amigo-enemigo y se nos está destruyendo el planeta y no nos estamos dando cuenta. Nos están pasando elefantes blancos y no nos estamos dando cuenta porque estamos distraídos en, si esta dice eso, yo también tuve un streaming el año pasado y cada vez que decía una cosa así decían, esta es Cuca. Yo no soy nada, yo soy Isabelina, no soy ni Cuca ni Cuco. Yo la verdad que soy una observadora de lo que veo, ya tengo 69 años y hace muchos años que hablo de lo mismo y estoy cansada de hablar siempre de lo mismo y que las personas mayores en el mundo estén cada vez peor. Y así como el agua y el aire son fundamentales, tengo una primicia para darles a todos en tu programa, Luber. Vamos a ser todos viejos, hagan lo que hagan y hagamos lo que hagamos. Y nos vamos a morir todos igual. Entonces, por favor, déjense de distraerse en pavadas y dense cuenta que se nos está destruyendo el mundo para todos. Bueno, este discurso es para la reflexión, pero por supuesto tenemos palabras de aliento porque por eso estamos trabajando para cambiar lo que... Sí, fue muy para abajo, tenés razón. Pero le quisiera preguntar a Mireya. Mireya fue una de las responsables de leer en ese foro de países, desde la sociedad civil a los gobiernos, lo que fue nuestra declaración final, nuestra declaración como sociedad civil. No te pido que la vuelvas a leer, Mireya, pero ¿podrías sintetizarnos los puntos más importantes de lo que le dijimos con tanta vehemencia desde la sociedad civil a los gobiernos en ese foro de países? Que abordó centrados en la situación existente, ¿no? Neurálgica, diría yo, de la sociedad del mundo, como dice, del mundo mundial.
Entonces, en primera instancia, lo que se planteó en la declaración, para resumir, fue esa preocupación, una preocupación ante la convergencia seria de no solamente una crisis diversas que están en ciernes y se están desarrollando en cada uno de nuestros territorios, que afectan seriamente los derechos humanos, la misma vida humana. Y que también afectan, por supuesto, ponen en riesgo, ya está en riesgo, como lo dijo hace un rato alguien, el compañero que antecedía. Cristian. De ese cumplimiento del 23 al 19. Bueno, sabemos que todo esto que viene, incluso sin presupuesto, la reducción de los presupuestos para este tipo de actividades, el ataque a los ODS también, hace que la ejecución se vea en serio riesgo. Eso se planteó también como preocupación en ese sentido, y la necesidad que los estados pongan atención y dediquen más esfuerzo en la ejecución y los presupuestos para que ellos se realicen. Hay también todo este ambiente, todo este escenario, hay un retroceso de la democracia y también la participación democrática, también la persecución de la expresión social y de la protesta social. No se dijo así, pero eso es lo que está en cierne, está desarrollándose en muchos de nuestros países. Como dijera alguien, para quedar bien, será todavía con la mentalidad colonizada del amo del tiempo de la colonia. También está, sí, hay una reducción drástica de las políticas, la inversión en políticas públicas que favorezcan la construcción de territorios de calidad de vida, de que garantice la participación ciudadana y la información oportuna en salud, etcétera, 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 ¿no? Y otro aspecto importante que se mencionó es la preocupación por la creciente militarización como medio para imponer decisiones, para imponer políticas, para imponer acciones o formas de actuar de los países. Es decir, eso es muy serio, que pone en riesgo la vida del planeta, como lo dijera hace un rato. Y también otro aspecto que se planteó es, bueno, dentro de esa presión, el bloqueo económico, las medidas coercitivas para que se actúe en función de una política que realmente es una política intervencionista, de un neocolonialismo feroz, más feroz todavía, porque diría yo también que está involucrado el colonialismo digital en ese sentido. Y por otro lado, eso afecta la misma vida de toda la población, los derechos a la participación, incluso los derechos de la sociedad civil como factor de control de la ejecución de los ODS, ¿no? Porque te ven como enemigo y bueno, vamos a aplicarle cualquier cosa, te ponen cualquier investigación en los organismos que se supone que deben aplicar la ley ciega, igual para todos, no es así. Entonces también lo que se plantea también es que el Estado tiene que realizar los mayores esfuerzos por el cumplimiento de los ODS, pero también los mayores esfuerzos por fortalecer los mecanismos de participación democrática y los mayores esfuerzos por fortalecer el multilateralismo, ¿no? Que está ahorita en cuestión. Fíjense que en estos días acaban de aprobar una medida de salida de muchos mecanismos de esto que tienen que ver con Naciones Unidas, incluyendo el foro permanente, ¿no? de los afrodescendientes, que nunca han estado muy de acuerdo y lo han dejado, bueno, y ahora que empezó a andar, ya bueno, y le han quitado las alas un poco, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ha planteado en términos generales la declaración también involucra cuáles serían los compromisos, las exigencias del Estado. Es decir, la sociedad civil plantea que no va a ser ni será un simple oyente de lo que decidan los estados, sino es un actor o actora fundamental para el desarrollo del cumplimiento de los objetivos, pero también para los desarrollos de la vida de calidad en los territorios,
para la defensa del medio ambiente, para la defensa de las normativas que van en beneficio de la población. Yo lo hago así en resumen, pero que implica realmente un compromiso de todos para el bien común, ¿no? Sintetizando. Entonces, nos consideramos como vigilantes y no observadores pasivos ni pasivas del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también de la necesidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana y enfrentar con fuerza los peligros que tiene las conflagraciones mundiales armadas, la guerra. Entonces, y enfrentar también las amenazas que ponen al medio ambiente, ¿no? A un ambiente seguro, a la amenaza de los glaciares, etcétera, que estamos viendo que es un problema que va a afectar el acceso humano como un derecho humano al agua, como es el uso indiscriminado de las áreas de glaciares y de las áreas como las nuestras, con las explotaciones misericordias y a cielo abierto, etcétera, de las riquezas y de los bienes de los países y las tierras raras que le llaman. Entonces, eso en términos generales para Sí, Mireya, muchas gracias. Contar un poco que esto fue la declaración del mes pasado y que todos los materiales y todo lo que discutimos en la región, que no es simplemente la reunión de una semana, sino que durante todo el año trabaja el mecanismo de participación de sociedad civil de CEPAL, con reuniones en cada uno de los grupos o en la mayoría de los grupos, reuniones mensuales que van generando una acumulación de monitoreos, etcétera. Ahora nos estamos reuniendo semanalmente todas las regiones del mundo, o sea, los mecanismos de sociedad civil y los representantes de los mecanismos y de las distintas sociedades civiles nos reunimos todas las semanas para el foro de países, el foro de alto nivel que se va a llevar adelante en julio en Naciones Unidas, que es el foro global. Y ahí se van a estar evaluando estos ODR, estos ODS, especialmente agua, energía, innovación, ciudades y el ODS de las alianzas, pero también fundamentalmente lo que ocurre es que muchos estados hacen su presentación voluntaria de cuál es el estado de avance de todos sus objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión, pocos países de América Latina, entre ellos Uruguay, va a estar haciendo su presentación, pero fundamentalmente vamos a trabajar sobre la base de los ODS que venimos trabajando en la región para monitorearnos a nivel global. Me gustaría, Cristian Matamala, que nos cuentes cómo sigue el mecanismo para adelante, qué actividades tenemos por delante. Vamos a estar abriendo a que nuevas organizaciones puedan ser parte en el mes de mayo, pero también cómo es la organización habitual, cómo son las reuniones, cómo convocamos a que más gente se sume a trabajar, tanto a nivel de los países como a nivel regional. Sí, mira, primero hay que entender que este mecanismo está pensado, imaginado, soñado, para que sea lo más representativo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estén todos los países posibles que puedan estar dentro del mecanismo, que si mi memoria no me falla son 25 dentro de la CEPAL, dentro de este territorio, dentro de esta región, pero al mismo tiempo que también estén representados diversos tipos de organizaciones. Porque una de las cosas que muchas veces nosotros como sociedad civil, yo he tenido la fortuna de estar en todos los mundos, privado, académico, público y sociedad civil, pero nosotros desde la sociedad civil siempre hemos criticado y hemos sentido la necesidad de que todo proceso participativo sea lo más eficiente y lo más representativamente posible. Y por lo tanto el llamado acá es a toda organización, porque ojo, también hay un tema ahí,
nosotros podemos representarnos nosotros mismos de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros criterios, a nuestros juicios, pero cuando estamos representando una organización, representamos un grupo operativo integrado entre todos los grupos para poder agilizar, ayudar a todo el proceso logístico de la operatividad de estos eventos, pero en general funciona así, siempre buscando la idea del multilateralismo, porque siendo mecanismo de sociedad civil también tenemos acceso, y eso también es bueno que se sepa, acceso a tener conversaciones con otro tipo de escenario, con el director del Acuerdo de Escazú, con los directores de la ONU de cada país, con los directores de algunos referentes, algunas temáticas, algunas convenciones internacionales y algunos esfuerzos internacionales que se están haciendo. Y eso nos permite no solamente tener datos e información, sino además también alimentar ese trabajo que ellos están preparando con la diversidad que nosotros podemos proveer dentro del mecanismo de la sociedad civil. Ese es un escenario que además tiene protocolos, pero no está atado a ser siempre de una forma. Hay protocolos que debemos cumplir por respeto, por el trabajo del tipo liderazgo, por el formato que estamos funcionando, pero la idea es que podamos también crear diferentes tipos de instancias o metodologías para que esto sea lo mejor y lo más eficientemente posible. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, muchísimo. Hemos tenido distintos problemas de conexión y de conectividades, pero esta es nuestra América Latina. Les quiero agradecer muchísimo habernos acompañado en el programa de hoy. A Mireya Perl desde Panamá, referente y punto focal del grupo de afrodescendientes. A Isabel Lobrensevich, punto focal de adultos y adultas mayores. A Cristian Matamala del Grupo de Justicia Ambiental y a Matías Alejandro Romero del Grupo de Redes. Nosotros vamos a seguir contándoles más sobre nuestra participación ciudadana en América Latina y el Caribe. Ha sido abril un mes muy intenso porque también tuvimos la COP4 del Acuerdo de Escazú, defendiendo a los defensores ambientales. También tuvimos una reunión en Colombia muy importante para dejar atrás los combustibles fósiles. Y bueno, y estamos entrando a pasos acelerados a lo que será en julio el foro de alto político de alto nivel en Naciones Unidas. Y a pesar de todos los desguaces de las guerras que siguen ocurriendo y de los antiderechos, seguimos avanzando como sociedad civil de América Latina y el Caribe a paso firme y muy unidos en defender las democracias, los derechos humanos, y con esta visión interseccional de no dejar a nadie atrás. Así que será hasta la semana que viene y un beso grande para todos y todas en América Latina y el Caribe. Chau, chau. No quiere ni hablar.